Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en este tiempo mientras estudiamos su palabra, que también su Espíritu Santo hable a nuestro corazón y que nosotros podamos no solamente entender, sino que el Señor también nos transforme por medio de su palabra. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, porque sabemos que es viva, que es eficaz, que es más cortante que una espada de dos filos. Señor, y porque sabemos que tu Espíritu Santo está entre nosotros y en nosotros, te pedimos para que tú bendigas este tiempo, Señor. Para que tú nos guíes, para que tú nos des sabiduría, tú nos des entendimiento en tu palabra, para que abran nuestros ojos a esa realidad presente, que es no visible para nuestros sentidos, Señor, pero que sabemos por tu palabra es ciertísima, esa realidad de Jesucristo entre nosotros. Ayúdanos, Señor, para que podamos poner nuestros ojos en Cristo, que es la razón por la cual estamos reunidos aquí y a quien sabemos es el centro de todas las cosas y a quien queremos glorificar. Señor, que podamos permanecer con nuestra mirada puesta en Él, porque sabemos que ahí encontramos paz, ahí encontramos nuestro sentido, la razón de ser. Y también, Señor, te damos a ti la gloria, que para eso hemos sido creados. Te pedimos para que tú seas glorificado en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar en el capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al versículo 7 y luego vamos a irnos verso por verso para tratar de entender con el favor de Dios qué es lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Capítulo 2, verso 1 dice: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. ¿Se acuerdan la semana pasada? Hablábamos un poquito, antepasada, hablamos de esa revelación de Jesús. Decíamos que el libro de Apocalipsis está escrito en un género que se llama literatura apocalíptica. Y decíamos que la literatura apocalíptica tenía varias características. Mensajes recibidos a través de algún ser celestial, un ángel, que hablaban de cosas por venir de parte de Dios, y que tenía 2 propósitos prácticos. El primer propósito, si recuerdas, era que pudieras ver, dice, que puedas ver el momento presente, que puedas ver la situación actual con los problemas y afanes a la luz del futuro, a la luz de lo que la Biblia nos dice acerca del futuro. La Biblia nos dice que Cristo, ese que decía ahorita Guillermo, que fue levantado, que fue ascendido, va a regresar. Y regresa con una nueva creación, regresa para crear nuevos cielos, nueva tierra, para que tú y yo y todos aquellos que hemos creído en Jesús podamos vivir una vida eterna, una vida a su lado, una vida donde el pecado ya no es más, ya no existe, ya no está presente, donde la enfermedad, donde la muerte, donde el dolor ya no son más. Y a través de un libro como Apocalipsis, tú y yo podemos darnos cuenta de que el día de hoy, aunque no es perceptible a nuestros sentidos naturales,
Hay una realidad presente el día de hoy, y la realidad presente más grande que hay es una persona, y es Jesucristo, que vimos en el capítulo 1 que está en medio de su iglesia. Jesús lo dijo a los discípulos, que cuando se reunieran los discípulos, sus discípulos, donde hubiera 2 o 3, Él iba a estar ¿dónde? En medio de ellos. De hecho, toda la creación tiene como centro Jesús. Jesús es el propósito de todas las cosas. Y tú y yo sabemos por su palabra que Él está aquí. Él está aquí, aunque no lo veas. Y lo que Él quiere es que tú y yo podamos ver este mundo a la luz del futuro que tenemos. Cristo regresa para que estemos con Él. El segundo propósito es similar, y es que podamos ver el momento presente con sus problemas y afanes a la luz de las realidades invisibles del presente. Jesús no solamente viene, sino que Jesús está aquí, decíamos ahorita. Y cuando Jesús está aquí, sabemos que Él está activo, está presente y conoce todo de ti y de mí. Cristo, si tú recuerdas, en el capítulo 1 está escrito con ojos como llama de fuego. ¿Qué significa eso? Que tiene una mirada penetrante. Que Jesús sabe lo que hay dentro de nosotros. Que Jesús conoce todas las cosas. Jesús sabe lo que estás luchando tú. Jesús sabe las cosas que estás experimentando. Conoce tus dolores, conoce tus tristezas, tus angustias, cuando lloras tú solo, encerrado en el baño, en tu cuarto, cuando estás angustiado, cuando no puedes dormir. Jesús sabe todo acerca de ti. Y sabes que no solamente sabe, Jesús actúa a favor de nosotros. Si tú y yo podemos creer, no solamente ver este mundo, no solamente a la luz de lo que va a suceder en el futuro, sino de la realidad presente que no vemos con nuestros ojos, pero que por medio del Espíritu Santo podemos percibir, nuestra vida tiene que ser transformada. Nuestra vida tiene que cambiar. No podemos vivir de la misma manera sabiendo quién es el que regresa con una nueva creación, y tampoco podemos vivir del mismo modo cuando sabemos que Él está aquí, aunque no lo veamos. No solamente eso, veíamos que en el mensaje de Apocalipsis hay una instrucción, o 2 instrucciones que son muy claras. En el capítulo 1, al final, en el versículo 17, dice que Juan, el apóstol que tiene esta visión, cae como muerto cuando ve a Jesús revelado, y dice que Jesús pone su mano derecha sobre él y le da esta instrucción. ¿Cuál es la instrucción? No temas, no temas. La primera instrucción es no temas, no tengas miedo. Y la segunda instrucción que dice, está en el versículo 18, dice, mira que estoy vivo. El versículo 18, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y Jesús lo que nos está diciendo es entonces que nosotros, cuando le vemos a Él, cuando ponemos nuestra mirada en Él, entonces no tenemos razón para temer. Tenemos miedo porque nuestros ojos normalmente los tenemos puestos en los problemas, en las situaciones difíciles, en las noticias, en nuestras limitaciones, y no en aquel que está vivo, aquel que estuvo muerto y que ahora vive por los siglos de los siglos. Esas son las instrucciones de Jesús. Ahora, a partir del capítulo 2 y 3, lo que va a suceder es que este mismo Jesús que está resucitado, este mismo Jesús que vive por los siglos, este Jesús va a dar 7 mensajes. 7 mensajes a las 7 iglesias. Si tú recuerdas, esas 7 iglesias son mencionadas en el capítulo 1, en el versículo 11. Menciona las 7 iglesias que están en Asia, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y decíamos que esas 7 iglesias eran iglesias reales, son iglesias que existían en esa época. Estas iglesias que se mencionan aquí no eran las únicas, pero sí eran la ruta del correo oficial. En aquel tiempo no había DHL, no había FedEx, no había estafeta. El único correo era el correo oficial, el del emperador. Y
recorría esa ruta de esa manera como está ilustrada ahí. Primero entraba por Éfeso, se iba a Esmirna, luego a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y terminaba en la Odisea. Y esas 7 iglesias, decíamos que están mencionadas aquí como un ejemplo de todos los tipos de iglesia a través de la historia y el día de hoy. El número 7 en Apocalipsis representa plenitud, algo que está completo. Así de que estas 7 iglesias en alguna manera engloban los problemas y las cosas buenas de todas las iglesias a través de la historia. Y Jesús va a darle un mensaje particular a cada una de ellas. Y lo va a hacer de una manera muy curiosa, porque va a repetir la fórmula, es como si fuera un formato. Si tú me acompañas en el capítulo 2, dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ahora, el mensaje está dedicado a un ángel. Y la palabra ángel literalmente significa mensajero. La palabra ángel significa mensajero en griego. Sin embargo, hay un debate para ver si se refiere a un ángel, es decir, a un ser espiritual, o si se refiere al usar la palabra mensajero al pastor o al líder de la iglesia. Incluso hay una tercera opción, donde dicen que se refiere al espíritu que caracteriza a la iglesia, a cada iglesia en particular. Dado que Apocalipsis, como hemos determinado desde el principio, se trata de literatura apocalíptica, es decir, usa muchas figuras y símbolos, entonces nos vamos con la primera opción que mencionamos, que está escribiendo a un ángel. Esto representando simplemente el mensajero que se va a asegurar de que el mensaje sea escuchado. Acuérdense, en Apocalipsis nos va a presentar fotografías, imágenes, símbolos para hacer más vívido el mensaje, para que el mensaje sea más fácil de recordar, para que tenga más impacto. De tal manera entonces que creemos que se refiere a un ángel literalmente en cada iglesia. Ahora, después de que escribe al ángel, si tú te fijas, vete al versículo 12 y la fórmula se repite, pero ahora para la otra iglesia, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Si te vas al versículo 18 y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Si te vas al capítulo 3, verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Si te vas al capítulo 3, verso 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, que es amor fraternal. Y luego vete al versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Te fijas? Es la misma fórmula. En todos es escribe al ángel de la iglesia en particular. La segunda cosa que vas a ver es que si regresas al capítulo 2, verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, 2 puntos, y luego dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ahora, una vez que dice a qué iglesia está dirigido el mensaje, por medio del ángel de la iglesia que la representa o que la guarda, va a describir al que está pronunciando el mensaje, que es Jesús, en términos de las características que describe en el capítulo 1. Por ejemplo, ahí en el verso 1 dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Si tú te vas al capítulo 1, en el versículo 16, dice, tenía en su diestra, ¿qué cosa? 7 estrellas. Es decir, toma una figura que yo en el capítulo 1 y la repite en el mensaje a cada una de las iglesias. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y luego la segunda parte del versículo 1 en el capítulo 2 dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ahora, los candeleros de oro también los menciona, si te fijas en el capítulo 1, dice el verso 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi que 7 candeleros de oro. Entonces, en cada mensaje, Jesús va a ser representado con una de las características descritas en la visión de Jesús glorificado. ¿Ok? La tercera característica en cada uno de estos mensajes que se repite está en el verso 2.
¿Cómo empieza el verso 2? Yo conozco, yo conozco. Si tú te vas al verso 12, perdón, al verso 13, en el capítulo 2 dice, yo conozco. Si te vas al verso 19, yo conozco. ¿Sí? Si te vas al verso 1 del capítulo 3, dice, yo conozco en la segunda parte. El verso 8 del capítulo 3 dice, yo conozco, y así sucesivamente. En cada mensaje, Cristo entonces se identifica como el que está dando el mensaje, se lo manda al ángel de la iglesia que representa a cada ángel, y lo primero que le va a decir es que el Señor ha dicho esto, yo conozco. ¿Ok? Y decíamos que Jesús, con esos ojos que tiene, con esa mirada penetrante, como decía Piporro, como un berbiquí, ¿no? Podía penetrar. Él puede ver todo, Él conoce todo, Él sabe todo. La otra cosa es que a cada iglesia normalmente va a buscar, si tiene algo que es digno de reconocimiento, se lo va a decir. Pero también le va a decir aquello que necesita reprender. Jesús no se va a quedar solamente con las cosas buenas, Jesús va a examinar tanto las cosas buenas como las cosas malas. Esa es otra característica. Y por último, al final, siempre va a dar un desafío. Primero va a decir, aunque el mensaje va a cada una de las iglesias, si se fijan, cada mensaje va a una iglesia en particular, en realidad la carta la van a leer todos, de tal manera que todos van a saber lo que Jesús dijo a cada una de las iglesias. Todos van a escuchar los mensajes de reprensión o los mensajes donde está encomiando alguna característica de la iglesia. Pero al final, aunque va dirigida a las iglesias, al final esto se vuelve personal. Y dice en el versículo 7, el que tiene oído, oiga. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y siempre el Espíritu va a estar hablando a las iglesias, como menciona el mensaje, y luego viene una recompensa al que venciere y una recompensa. Y esto se repite en cada mensaje también. De tal manera que aunque el mensaje es muy particular para cada iglesia, todas las iglesias van a escuchar los mensajes completos, y aunque se dirige a las iglesias, va a terminar hablando a cada individuo que forma parte de la iglesia. ¿Sí queda claro? Ok, vamos entonces a ver el primer mensaje. Y dice el versículo 1 en el capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y vemos que el primer mensaje está dirigido a la iglesia en Éfeso. Ahora, la iglesia en Éfeso veíamos que geográficamente es la primera ciudad que está al frente de la costa del mar Egeo. Si ustedes se fijan, ese puntito negro es Patmos, es la isla donde el apóstol Juan está exiliado. Juan había sido mandado a esa isla por causa del evangelio, estaba en el exilio, y allí es donde él tuvo la revelación del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. De tal manera que un mensaje que saliera de esa isla, de manera lógica, llegaría primero a Éfeso. Ahora, Éfeso no solamente era la primera en geografía. En la época en que se escribió Apocalipsis, Éfeso era una ciudad relevante, era la 4ª ciudad más grande en toda la región. La ciudad más grande obviamente era Roma, era la sede del imperio. La segunda era Alejandría, la tercera era Antioquía y la 4ª era Éfeso. En esos tiempos, Éfeso era considerada una metrópoli. Y para que te des una idea, era más o menos cerca de una tercera parte de Hermosillo. Pero en la época, esa era una ciudad enorme. Ahora, si tú consideras la actividad económica que había en Éfeso, Éfeso era muy importante. Había muchos bancos, era un puerto, una ciudad portuaria, entonces mucha gente iba a hacer negocio a Éfeso. Éfeso, bueno, les traje una estampita, ¿no? La compré en la papelería anoche, pero ahí puedes ver un bosquejo de la ciudad. Si te fijas en ese mapa, ese círculo que está en la parte superior derecha es el templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Diana en Éfeso. De hecho,
Éfeso no solamente era una ciudad con una economía muy dinámica, era también un centro de adoración. Era famoso el templo de Diana en Éfeso, mucha gente iba a adorarla y era todo un comercio. Si tú lees en el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta del capítulo 19, que había muchos artesanos que vendían estatuitas, ¿no? Tú llegabas a Éfeso y por todos lados te ibas a encontrar calcomanías y botones, imanes para tu refrigerador con imágenes del templo, con la diosa Diana. Mucha gente iba a adorar a Diana. Era la diosa de la fertilidad, era la diosa, dado que era la diosa que era la fructífera, dentro de su culto había adoración inmoral, es decir, había sacerdotisas que se prostituían como parte de su servicio a la diosa Diana. De hecho, el templo no era el único templo que había en la ciudad de Éfeso. Además de la adoración a Diana, estaba la adoración al emperador. ¿Se acuerdan? Decíamos que Domiciano puso un templo también, más pequeño que este. De hecho, si tú ves el templo de Diana, era más grande que un campo de fútbol americano. Ese cuadrito que está abajo, el primero es lo que mide un campo de fútbol y el segundo abajo es el templo de Diana, que tenía como más de 100 columnas. Era un templo impresionante y tenía una estatua enorme dentro, ese corte. Entonces era una ciudad muy cosmopolita, mucha gente asistía, pero una ciudad inmoral. Incluso los mismos filósofos de la época se escandalizaban de la inmoralidad que había en la ciudad de Éfeso. También decíamos que estaba la adoración al emperador Domiciano, entonces había templos para los emperadores, se habían proclamado Dios, si recuerdas Domiciano se había proclamado Domini et Deus, el Señor y Dios del imperio. Y también, dado que esa ciudad era el centro de la cultura, el evangelio había llegado allí, a Éfeso. El apóstol Pablo había estado allí, Priscila, Aquila, Timoteo, Juan, habían estado como parte del liderazgo en la iglesia de Éfeso. De tal manera que Dios había levantado una iglesia importante desde donde habían salido misioneros, líderes también para otras iglesias. En algún sentido era una iglesia importante. De tal manera que entonces la primera carta está dirigida a esta iglesia. Y dice aquí, en el verso 1, que el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, tiene un mensaje. Ahora, cuando habla de las 7 estrellas en su diestra, nos dice el libro de Apocalipsis en el versículo 16 del capítulo 1, el versículo 20, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Lo primero que Jesús dice es que esas 7 estrellas en su mano representan a los ángeles que presiden o que guardan cada una de las iglesias. Y lo que Jesús quiere dejar en claro es que Él tiene el control de las iglesias. Él tiene el control de todas las cosas. De hecho, decíamos hace 2 semanas que en esa época, como el día de hoy, mucha gente quiere consultar los astros. Yo no sé si alguno de ustedes lo haya hecho alguna vez, pero mucha gente se levanta y se va a consultar el horóscopo. ¿Qué tiene el destino para mí hoy? ¿Qué dicen los astros, ¿no? En la antigüedad, la gente pensaba que la vida de los hombres, el destino de las naciones, estaba regido por las estrellas. Y Jesús aparece en la visión a Juan y le dice: mira, yo tengo las estrellas en mi mano. Yo soy el que controla todas las cosas. Yo soy el que tiene el control del destino del hombre y de las naciones. Y no solamente de eso, sino también de las iglesias. De tal manera que Jesús se muestra aquí como el que tiene el control. Él tiene la autoridad soberana y el control sobre la iglesia. Pero no solamente eso, dice en el versículo 1 que Él es el que anda en medio de los 7 candeleros de oro.
La semana pasada veíamos que Jesús habla desde en medio de los 7 candeleros, habla desde el centro, desde en medio de la iglesia. Pero Juan dice también que Cristo es el que camina, el que anda en los 7 candeleros. Y la idea allí, básicamente, es que Cristo no solamente está en medio, sino que activamente participa en su iglesia. Es una fuente de consuelo saber que Jesús pase aquí, saber que Jesús conoce nuestra vida, saber que Jesús sabe lo que tú y yo estamos pasando. Pero también es una gran responsabilidad porque Jesús, mientras pasea, supervisa y examina su iglesia. Y Jesús no se queda callado de las cosas que ve. Jesús nos habla y nos dice las cosas que están bien, pero también nos dice las cosas que están mal. Así de que esa es la imagen. Jesús, el que conoce la iglesia, el que tiene compañerismo profundo con la iglesia, el que sabe lo que amor fraternal está pasando, pero también sabe lo que la iglesia perseguida en China o en Sudán está pasando. Jesús se involucra con su iglesia porque Él es el que la sostiene, pero también el que tiene compañerismo, el que la examina y el que nos exhorta, nos habla para corregir lo que está deficiente. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Dado que Él conoce todas las cosas, dice el versículo 2, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Y decíamos que es bien interesante de que Jesús conozca las obras. Jesús comienza a elogiar la iglesia. No sé cuántos de ustedes hayan escuchado la frase de ceguera de taller. ¿Alguien ha escuchado? ¿Saben lo que es la ceguera de taller? ¿Alguien? ¿No? Nadie ha escuchado. ¿Quién? ¿Tú? ¿Tú sí, David? ¿No? Ok, la ceguera de taller básicamente se refiere a que las personas, seamos profesionistas o en tu trabajo, en tu empleo o en tu profesión, llegas a familiarizarte tanto con lo que haces que llega un momento donde lo haces en automático. Y cuando tú y yo empezamos a trabajar en automático, entonces dejamos de percibir las cosas alrededor. Y llega un momento donde, por decir así, nos ciclamos y ya no vemos más allá de lo que hacemos todos los días. Y alguien llega y te dice de repente, oye, ¿por qué haces siempre esto así? Ah, no, pues es que hace tantos años que lo hacemos así y funciona. Oye, ¿y si lo hicieras de esta manera? Y de repente quedas tú como, órale, no se me había ocurrido. ¿Por qué? Porque lo has hecho por tanto tiempo, porque lo has hecho de manera automática que dejas de percibir, sean errores o sean oportunidades en lo que estás haciendo. Bueno, Jesús no tiene ceguera de taller. Jesús puede ver las cosas que aún nosotros mismos podemos llegar a aceptar en un momento dado. Puede ser que tú en tu vida cristiana de repente digas, pues esta es la vida cristiana normal, tengo 20 años y siempre lo he vivido de esta manera. Puede ser que en tu matrimonio te pase, donde pienses que esa es la forma normal de llevar el matrimonio, donde ya dejas de percibir, donde entras en una rutina, en una obligación. Te puede pasar como padre, te puede pasar como hijo, puede pasarnos en cualquier ámbito, porque estamos tan familiarizados con algo que pensamos que lo dominamos y ya no estamos poniendo atención a los detalles. ¿Cuántos de ustedes cuando manejan les ha pasado que de repente vas al trabajo? O bueno, vas a otro lugar, a mí me pasa así. Vamos al súper y viene mi esposa conmigo y voy a la oficina. Y me dice, ¿a dónde vas? Y me tengo que regresar. ¿Por qué? Porque mi rutina es me subo al carro y me voy a la oficina. ¿Nunca te ha pasado? O de repente vas manejando y de repente piensas, hey, ya voy llegando y no me acuerdo del tramo que manejé. ¿Por qué? Porque en automático te subes y ya no vas poniendo todos los detalles. Cuando estás aprendiendo a manejar, y hace poco con mis hijas, es aplasta bien el clutch hasta el fondo, pon el freno de mano, dale vuelta a la llave del carro, espérate, no sueltas todavía el freno, mete aquí, fíjate en el espejo, en el otro espejo, voltea si es necesario, no, asegúrate. Haces todo con mucho cuidado porque no estás habituado a algo. Pero una vez que manejas, pones el carro y te vas, ¿no? Porque se te olvida
y asumes que todas las cosas funcionan igual todos los días. ¿Por qué? Porque lo has hecho tantas veces. En la iglesia nos puede pasar lo mismo. Sin embargo, Jesús, que tiene esa mirada penetrante, Jesús puede ver todo. Y Jesús comienza diciendo, yo sé lo que estás haciendo. Yo conozco. Yo sé todas las cosas, pero también sé lo que estás pasando. Es decir, tengo un conocimiento general, pero también puedo ver a detalle lo que estás pasando. Jesús comienza examinando, y la palabra cuando usa esta frase de yo conozco, es no solamente de que Jesús conoce todas las cosas, sino que Él está interesado particularmente en lo que estamos viviendo. No es solamente mostrar que Jesús es omnisciente, sino que Él está interesado en lo que estás pasando. Jesús entonces le dice a la iglesia, yo conozco tus obras. ¿Qué es lo que le dice específicamente como parte de este reconocimiento? Bueno, le dice allí que conoce sus obras, su arduo trabajo, su paciencia, que no puede soportar los malos, que ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, que los ha hallado mentirosos, que ha sufrido la iglesia, que ha tenido paciencia, que ha trabajado arduamente por amor de su nombre y que no ha desmayado. Son varias cosas y son cosas buenas. Ahora, solamente para que podamos personalizar un poquito más esto. Jesús, cuando le dice a la iglesia que conoce las obras, nos está recordando algo a cada uno de nosotros también. Jesús no solamente va a evaluar la obra de la iglesia, Jesús va a evaluar la obra de cada uno de nosotros. Sí sabías eso, ¿verdad? Un día tú y yo vamos a ser llamados a rendir cuentas a Dios. Un día tú y yo vamos a estar parados frente a Él y vamos a rendir cuenta de lo que hayamos hecho. Si me acompañas por favor a 1 Corintios 3, verso 12. Pablo le escribe a la iglesia en Corinto y les recuerda esto. Y en el verso 12 les dice que, en el verso 11 menciona que Jesús es el fundamento. Solamente hay un fundamento que es Cristo. Pero una vez que tú y yo hemos conocido a Cristo, nuestra vida tiene que ser edificada. Nosotros tenemos que vivir de tal manera que construyamos algo que vale la pena. Tú y yo estamos en este mundo para construir algo que permanezca, algo que sea eterno. Y tú y yo somos llamados a construir cosas espirituales, porque son las únicas que permanecen para siempre. Y Pablo dice en el verso 12, si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces imagínate, en esta vida, tú y yo somos constructores. Y Pablo dice, tú puedes construir con oro, puedes construir con plata, puedes construir con piedras preciosas, pero también puedes construir como los cochinitos, con palitos, con heno, con hojarasca, con materiales ligeros. Y lo que tú construyas, cuando el Señor te llame a cuentas, vas a presentar tu obra, y entonces dice que el fuego la va a probar. ¿A qué se refiere eso? Básicamente es saber si va a durar. Y cuando tú y yo estamos enfocados en las cosas de este mundo, estamos construyendo con palitos, con hojitas, con heno. Pero cuando tú y yo estamos construyendo para la eternidad, entonces estamos construyendo con oro, con plata, con piedras preciosas. La pregunta es, tú y yo, ¿en qué estamos invirtiendo nuestros recursos? ¿En qué estamos enfocados en este mundo mientras somos llamados a rendir cuentas? ¿Estamos enfocados en construir algo eterno o estamos enfocados en construir algo para esta vida solamente? Porque si es para esta vida, no va a permanecer, no va a pasar la prueba. Ahora, no significa que no te vas al cielo, que no seas salvo. Dice, sí, puedes ser salvo y desperdiciar tu vida, pero el día que el Señor te llame a cuentas,
vas a sufrir pérdida. Va a ser doloroso también saber que desperdiciaste tu vida cuando estuviste aquí. Jesús, el que conoce todas las cosas, le dice a la iglesia, yo conozco tus obras. Y primero le reconoce a Éfeso como una iglesia modelo en su trabajo. Era una iglesia especial. Dice que conocía sus obras. Cuando habla de obras, habla del servicio a otros. Que conocía su arduo trabajo, que básicamente se refiere a que trabajaba hasta el cansancio. Servía a otros y lo hacía hasta el cansancio, hasta completar la obra. La palabra que usa se llama escopos, que significa eso, trabajar hasta el cansancio, hasta agotarse. Dice también que tenía perseverancia. En el versículo verso 2 dice, obras, arduo trabajo y paciencia. La palabra paciencia es upomone en griego, que significa presión, aguantar bajo presión. ¿Qué tipo de presión tenía la iglesia en Éfeso? Otra vez, acuérdate que era el centro de adoración de Diana, era el centro de adoración imperial, mucha de la economía dependía de la idolatría, de tal manera que ser cristiano en Éfeso era ir contra la corriente en esa ciudad. Sin embargo, Jesús le dice a la iglesia, has trabajado duro sirviendo a otros, lo has hecho hasta el cansancio y lo has hecho en medio de gran presión. Es increíble, es muy buena iglesia, es una iglesia modelo. Básicamente sería la iglesia de Éfeso, esa iglesia a la que querrías ir a sus seminarios, ¿no? Oye, necesitamos un ministerio para niños, ve a la conferencia de Éfeso Kids, ¿no? Allá vas a aprender al ministerio de niños. Oye, el ministerio de matrimonios, ¿no? Allá en Éfeso, en las tardes de café para pareja en Éfeso, hacen unas reuniones, olvídate. Era la iglesia modelo de trabajo. Una iglesia que Jesús le reconoce, le dice que trabajaba, es decir, sus miembros eran miembros activos, no había espectadores. Era gente que trabajaba arduamente sirviendo a otros. Era gente que se involucraba. Era gente que aún bajo la cultura de la época se mantenía sirviendo a los demás. Pero no solamente eso. La segunda cosa que reconoce el Señor no solamente es que es una iglesia modelo en su trabajo, sino también que era una iglesia ortodoxa. Ortodoxa básicamente tiene que ver con su enseñanza. Era la enseñanza correcta. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, el elogio de parte del Señor está relacionado en el verso 2, dice, tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, la gente en Éfeso no permitía que la verdad del evangelio fuera distorsionada o comprometida. Y había desenmascarado a aquellos que llegaban a la iglesia presentándose como apóstoles, y dice, y no lo son. Tú los has puesto a prueba. De hecho, la Biblia menciona que todos nosotros como creyentes tenemos que poner a prueba la enseñanza. Yo no sé si tú en tu casa después del domingo llegas allá y revisas tus notas y ves tu Biblia para asegurarte de que la enseñanza es conforme a la Escritura. Pero esta gente lo hacía. En Éfeso la gente revisaba la doctrina, desenmascaraba a los falsos apóstoles, hacía el trabajo de poner a prueba la enseñanza. Si tú ves en Primera de Juan, capítulo 4, verso 1, Nueva Traducción Viviente, dice, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Y eso no solamente en época de Éfeso. Acuérdate de algo. En la época en que Juan escribe, ya había muchas advertencias en contra de falsos maestros. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, Pablo específicamente llama a los ancianos de Éfeso. Pablo se está despidiendo de ellos, lo puedes ver en Hechos 20. Pablo se está despidiendo de ellos y les pide que sean
atentos, que estén al pendiente de la enseñanza. A partir del verso 17, en el capítulo 20, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuera útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fíjate lo que dice aquí en el versículo 26, dice, por tanto yo les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velen acordándose de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Cuál es el punto? Pablo le dice, yo me voy, ya no voy a estar con ustedes, pero yo me voy tranquilo porque no me he negado a predicarles toda la palabra de Dios. Sin embargo, necesitan velar y mantenerse en estas cosas porque van a llegar hombres que van a ser lobos vestidos de oveja. Es más, de entre ustedes, ahora, ¿a quién le estaba hablando Pablo? A los líderes de Éfeso, a los ancianos de la iglesia, y le dice, de entre ustedes se van a levantar también falsos maestros. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, Timoteo estaba en Éfeso. Primera y segunda de Timoteo están dirigidas a Timoteo cuando estaba pastoreando Éfeso, y les dice, ten cuidado con la doctrina. Y sabes, el día de hoy no es distinto. Tú y yo necesitamos tener cuidado de la doctrina. No cualquier persona que te habla de parte del Espíritu te está hablando realmente de parte del Espíritu. No cualquier persona que te dice que te va a hablar de parte de Dios, te habla de parte de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, cuando la enseñanza, el énfasis está puesto en la palabra de Dios, es que podemos estar tranquilos de que la doctrina es sana. Pero necesitas estudiar tú también. Necesitas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios. Porque dice que el diablo nunca es tan peligroso como cuando llega con una Biblia. La gente normalmente escucha a Dios y piensa que es bueno. Y tú vas a que te lean la mano o escuchas el anuncio de fulanita de tal que hace sanidades y te va a poner una estampita de un San Judas o te va a poner a un Cristo por allí y dices, pues si está Cristo allí debe estar bien. Pero la advertencia sigue estando vigente el día de hoy. En Éfeso la gente no solamente estaba activa participando en el servicio, estaba activa aprendiendo de la palabra de Dios. Y dice que era algo que Jesús encomia, les reconoce, le dice, tú no soportas las enseñanzas falsas, tú no toleras a los malos. Todas las iglesias, vamos a ver, de alguna manera se mencionan, las primeras 4 específicamente el problema con la enseñanza. En ellas se habla de falsa doctrina. Así es de que la advertencia no solamente era para ellos, sino para nosotros el día de hoy. Y la pregunta otra vez para nosotros es, ¿qué tan bien lo estamos haciendo? ¿Qué tan bien conoces tú la palabra de Dios? No es necesario que estudies todas las falsas doctrinas, no es necesario que estudies todas las sectas y todos los libros falsos y todas las profecías falsas para que conozcas lo verdadero. No, es suficiente que conozcas la verdad para que puedas rechazar cualquier enseñanza que es falsa. La pregunta es si estás pasando tiempo estudiando tu Biblia, si pasas tiempo aprendiendo, creciendo en la palabra.
todos nosotros tenemos un llamado a contender por la fe verdadera. En Judas, si me acompañas al capítulo 1, que es el único, en el versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Todos tenemos la responsabilidad de defender el Evangelio, de cuidar la verdad del Evangelio. Ok, dos cosas entonces. Primero, era una iglesia modelo en su trabajo. Segunda, era una iglesia ortodoxa en su enseñanza. Tercera, era una iglesia perseverante. Si tú vas al versículo 3, Jesús le reconoce, dice: has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Por qué Jesús encomia a esta iglesia? Porque cuando Juan está escribiendo esta carta, han transcurrido 40 años más o menos de que esa iglesia fue formada. Por lo menos 2 generaciones de cristianos se habían levantado. Entonces había personas ahí que quizás tenían sus 70 años, sus 70 y tantos años, que habían pasado 40 años ya en la iglesia, y Jesús les dice: bien, has aguantado, has perseverado. Los cristianos necesitamos tener un distintivo. Jesús les dijo en Juan capítulo 8, dice, a los que habían creído en Él, les dijo: si permaneces en la palabra, ¿qué? Serán verdaderamente mis discípulos. Si permaneces en mi palabra. Ese es un distintivo de los creyentes. Permanencia, perseverancia. Cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal, cuando las cosas van más o menos, es permanecer, perseverar, seguir adelante. Y Jesús le dice a esta iglesia: trabajas muy duro, te lo reconozco. Tienes muy buena enseñanza, te lo reconozco. Eres perseverante y te lo reconozco. Y otra vez, pareciera entonces que esta iglesia de Éfeso era una iglesia modelo, una iglesia increíble. Sin embargo, Jesús, que ve todas las cosas, también tiene una reprensión para la iglesia. Y dice en el versículo 4, pero. En la Biblia los pero normalmente son importantes, para bien o para mal. Y aquí dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso es lo único que quiere reprender Jesús. Es la única crítica que hace a la iglesia de Éfeso. Pero esta crítica es muy significativa. Esta iglesia está trabajando con todas sus ganas, está haciendo muchas obras hasta agotarse, está resistiendo la mala enseñanza, está reprendiendo, está desenmascarando los falsos apóstoles, pero se olvidó del amor a Jesús. Ahora, los comentaristas piensan que no solamente se refiere al amor a Cristo. Y tiene mucho sentido, porque la Biblia nos enseña que nadie puede amar a Dios y no amar ¿a quién? A sus hijos. Tú no puedes decir que amas a Dios y te caen gordos los de la iglesia. Es incongruente. Juan dice que si alguno dice que anda en luz, pero aborrece a sus hermanos, está en tinieblas, no ha entendido. Así de que aquí Jesús le dice: sabes, parece que tienes todo, el trabajo, las obras, el compromiso, la perseverancia, tienes todo excepto aquello que Jesús busca: amor. Tienes todo excepto aquello que Jesús merece: amor. Ahora, no significa que la iglesia de Éfeso no amaba a Jesús. Significa que no lo amaba como lo había amado antes. No sé si tú puedas pensar, por ejemplo, imagínate, esposa, que un día llega el esposo y te dice: sabes, no te amo como antes. La verdad es que ya no es lo mismo. Ya siento que te he perdido amor, pero no te preocupes. Voy a seguir trabajando, voy a seguir viviendo aquí, voy a dormir en esa cama también y te voy a entregar pues todo lo que necesites. Nada más no te amo igual. ¿Hay algún problema con eso, mujeres? Sí, todo el problema del mundo.
Pero eso es lo que le había pasado a Éfeso. Señor, no te amo como te amaba. No es lo mismo que cuando te conocí, pero no te apures. ¿Voy a venir los domingos? Algunos a lo mejor nos vamos a involucrar en un ministerio, te vamos a servir. A lo mejor yo voy a pastorear una iglesia, no te preocupes, todo bien. Simplemente no te amo como te amaba antes. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a la iglesia. Le echan muchas ganas. Has hecho grandes cosas. Conoces la doctrina. La cuidas, la defiendes. Perseveras en medio de la aflicción. No te has rajado. Pero no me amas como me amabas. Y eso hace toda la diferencia. Y Jesús entonces ve este afecto que ha ido menguando dentro de la iglesia, esa calidad del amor que ya no es el mismo que cuando habías recibido a Jesús. Y yo no sé si sea tu experiencia. Si yo te pregunto el día de hoy, ¿amas más a Cristo que cuando le conociste? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Lo amas con más pasión? ¿Lo amas con más entusiasmo? ¿Tienes ese amor extravagante por Jesús? Yo no sé qué hiciste tú al principio, pero yo hacía cosas que eran extravagantes, eran absurdas algunas de ellas. Pero lo amaba. Y a lo mejor hoy dices, bueno, tengo 20 y tantos años de cristiano, he leído la Biblia 20 veces de tapa a tapa. He tomado cursos, tengo un ministerio, he hecho muchas cosas. Sí, pero ¿lo amas más? ¿Amas más a Cristo hoy que cuando te tocó por primera ocasión? ¿Que cuando irrumpió tu vida y te mostró cuánto te amaba? Y ese es el punto, familia. Porque si quitamos el amor de Cristo en nuestra vida, no importa lo que hagamos. Pablo, cuando escribe a los Corintios en el capítulo 13, en 1 Corintios, eso es lo que dice. Puedes dar tu vida, puedes dar tu cuerpo, puedes dar tus bienes, puedes hablar lenguas, puedes hablar como los ángeles, puedes sacrificarte, pero si no tienes el amor de Dios, ¿a qué equivale eso? A nada. No sirve para nada. Puedes decir como Pablo, cuando le escribe a los Filipenses, que dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo como estiércol. Esa es la palabra. Comparado con el amor de Cristo, todo lo demás es basura. ¿Puedes decir eso? O a lo mejor, como en Éfeso, tú y yo hemos trabajado y seguimos avanzando, pero nuestro afecto, nuestra devoción, nuestro amor por Cristo ha venido disminuyendo. Jesús reconocía las cosas buenas. Jesús le reconoce el trabajo, su ortodoxia, su paciencia, pero no su intimidad ni su afecto. A la iglesia de Éfeso le estaba pasando lo que le pasó a Israel. ¿Sí te acuerdas en el Antiguo Testamento cómo Dios en varias ocasiones toma este papel del esposo, del enamorado mal querido? En México tenemos muchas canciones de esas, ¿no? Córtate las venas, ya sabes. Pero Dios en el Antiguo Testamento se muestra así. Y quiero que veas, vaya a Jeremías, por favor, capítulo 2. Parte de esto lo vimos con Quique. Pero quiero que veas en el capítulo 2 cómo Dios está mostrando este mismo sentir con el pueblo de Israel. Dios saca a esta nación que no era nada. Un pueblo que no tenía fama. Era un pueblo miserable que estuvo como esclavo por más de 400 años en Egipto. Dios lo rescata, lo lleva por el desierto, le promete una tierra, se la entrega. Y el pueblo, una vez que empieza a disfrutar, se olvida de Dios, toma a los ídolos de los vecinos, nunca le da la espalda completamente a Dios. Pero dice, tú eres el Señor, pero también Baal, tú eres el Señor, pero también Acera, tú eres el Señor, pero también Moloc, tú eres el Señor, pero también todos estos dioses. Y entonces en Jeremías 2, verso 1 dice, el Señor me dio otro mensaje y me dijo, estoy leyendo una traducción viviente, ¿no? Ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor, recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada.
cómo me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados. ¿Quién era la joven amada? Israel. Israel. ¿Quién es el esposo que está hablando? Dios. ¿Por cuáles lugares desiertos lo siguió? Estuvo en el desierto. Y dice, estabas ansiosa por complacerme. Dice el verso 3, en esos días Israel estaba consagrado al Señor, el primero de sus hijos. Todos los que lastimaron a su pueblo fueron declarados culpables y sobre ellos cayó la calamidad. Yo, el Señor, he hablado. Escuchen la palabra del Señor, pueblo de Jacob, todas las familias de Israel. Verso 5, esto dice el Señor, ¿qué mal encontraron en mí sus antepasados que los llevó a alejarse tanto de mi lado? Rindieron culto a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. La pregunta de Dios es, ¿qué les hice? ¿Qué les hice para que me abandonaran? ¿Qué les he hecho yo para que me dejen? Y para que vayan y busquen a otros dioses. Ahora tú y yo vamos a decir, bueno, nosotros no estamos yendo tras otros dioses. No como en el pasado. Pero tú y yo podemos estar yendo al trabajo, a las finanzas, a los placeres, a los compromisos sociales, a mis deseos, a mis anhelos, y estamos dejando a Dios. Y la pregunta es la misma, ¿qué te he hecho yo para que me abandones? Por eso dice que se han hecho inútiles, porque se olvidaron de Dios y empezaron a perseguir otras cosas. ¿Te fijas? Dice, ¿qué los llevó a alejarse tanto de mí? El pueblo de Israel veía la seguridad y la provisión en otros dioses y no en el Dios de Israel. Ahora, si sigues leyendo, vete a Jeremías 13, al capítulo 2, verso 13. Dice, pues mi pueblo ha cometido dos males. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Los hombres se acuerdan con Quique vimos esto. Hemos abandonado a Dios y hemos tomado nuestras propias medidas. Yo lo voy a hacer. Voy a cavar mi propia cisterna para no tener que depender de ti. Voy a guardar mi propia provisión para no depender de ti. Dos cosas que hemos hecho. Nos hemos olvidado de Dios. ¿Alguna vez has perdido las llaves? ¿Alguna vez has perdido un anillo? ¿Alguien ha pasado por la tragedia de perder el anillo de matrimonio? Yo sé que sí, varones, no digan que no. Ahora, cuando pierdes tus llaves, tus lentes, el anillo, cuando lo pierdes, empiezas y dices, ¿dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Y empiezas a recordar, bueno, no sé si sabes como yo, pero empiezas a recordar qué hice, y te vas paso por paso. A ver, en la mañana me levanté de la cama, no está en la cama, y luego caminé al baño, no está en el baño, y te vas, ¿y dónde lo encuentras? ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde lo dejaste? Es decir, el anillo o las llaves no huyeron de ti, ¿verdad? Ahí van las llaves corriendo a esconder. No, tú en algún momento te descuidaste y lo dejaste allí y ya no supiste dónde quedó. Esa es la pregunta que está haciendo Jesús. ¿Dónde quedó tu primer amor? ¿Dónde dejaste ese amor que tenías cuando conociste a Cristo? No es que Él se haya ido, es que en algún lugar tú y yo lo dejamos. Un pastor cuenta que iba una pareja, así como tú y como yo quizá, que salimos de la iglesia y vas con tu esposa, todavía traes tu halo de santidad y el esposo va manejando, como siempre, y la esposa va en el asiento a un lado y la esposa voltea con ojos así de nostalgia y dice, ¿te acuerdas cuando recién estábamos de novios y nos casamos? ¿Cómo siempre íbamos pegaditos cuando manejabas? ¿Dónde quedó ese amor? Y el esposo va manejando y como algunos de aquí dice, pues yo no me he movido. ¿Alguna vez les tocó que la novia o el esposo quería venir pegadita? Ustedes van manejando y le hacen un campito al asiento para que se sentara. Porque querían y tú ibas abrazado y como podías manejabas. El hombre seguía en el mismo asiento, manejando, como siempre. ¿Quién se había movido? Díganlo, mujeres.
¿Sabes? Eso es lo que está pasando con nosotros. Cristo lo que está diciendo es, ¿dónde quedó? Has olvidado, te descuidaste, lo dejaste por allí, en algún rincón, en el baño, en algún cajón y no te acuerdas. Pero has olvidado tu primer amor. Y tú y yo necesitamos entender que lo más importante en nuestra relación con Dios es precisamente eso, la relación con Dios. No importa cuánto hagas, lo que Dios quiere, lo único que Dios anhela es a ti. Lo único, a veces llegas a Cristo y estás enamorado y es lo máximo y voy a hacer grandes cosas para el Señor. Y te pones a hacer grandes cosas para el Señor, pero dices que para ¿cuál Señor? ¿No? Quieres ser reconocido y quieres trabajar y que se vea tu crecimiento y qué padre y te olvidas de la relación. ¿Cuál es el primer mandamiento? En Mateo 22:37 Jesús lo recuerda. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y no solamente eso. Dice el verso 39, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así como no sería suficiente para las esposas que el hombre nomás trabajara, llevar el dinero, durmiera ahí a un lado, tener un bulto a un lado ahí pues no es para nada motivador. No es suficiente para Dios que tú y yo vengamos aquí y también hagamos bulto y no tengamos una relación genuina con Él. Lo que Dios anhela es una relación personal con nosotros, que tú y yo le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. El mayor pecado que podemos cometer precisamente es no amar al Señor. ¿Cuál es la consecuencia? Si no amamos al Señor, no vamos a amar a los demás. No vamos a poder amar a las personas. No importa cuánto servicio hagamos. Vamos a ir a la solución rápidamente. Dice allí en el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. 3 cosas, 3 pasos. Acuérdate, arrepiéntete y haz. Acuérdate, arrepiéntete y haz. Y otra vez, si tú puedes ver esa diferencia de dónde estabas y dónde estás hoy, si tú puedes reconocer que verdaderamente te has deslizado, que se te olvidó, que por algún rincón dejaste ese amor, ese afecto que tenías por Jesús, entonces necesitas arrepentirte. ¿Y qué es arrepentimiento? ¿Se acuerdan? Metanoia, cambio, cambiar de mente. ¿Qué significa? Un giro no de 360, como dijo un varón, ¿no? Mi vida dio un giro de 360 grados. Cada donde mismo, ¿no? No, es un giro de 180 grados. Es ir en la dirección contraria. Si me he estado alejando, si me he estado enfriando, si he estado apartándome del Señor, es regresar a Él. Es regresar a donde estaba. Y eso es lo que nos dice aquí. Acuérdate, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué hacías? Yo me acuerdo, yo llegaba a mi casa después del trabajo de la iglesia en la noche, ponía alabanzas toda la noche, me quedaba dormido con eso, me levantaba con alabanzas, pasaba el tiempo en oración y para mí era emocionante ir a la iglesia. Si no lo puedes creer, te lo digo de verdad, me emocionaba ir a la iglesia. Y estaba en las reuniones de oración, a las 7 de la mañana orábamos en la iglesia y luego en las tardes teníamos las reuniones, ni me acuerdo cómo se llamaba, no era escuelita, no me acuerdo cómo se llamaba, no, era miércolical porque eran los miércoles, pero había una clase y después la reunión de los miércoles, iba a la reunión de varones, yo era el más joven pero de todas maneras iba, aunque los otros varones se quedaban dormidos, pues yo estaba ahí también. Para mí era una emoción estar ahí. Yo no sé cuál ha sido tu experiencia, pero
haz las primeras obras. Regresa a aquellas cosas que hacías porque estabas enamorado. Es como en el matrimonio. Tenemos que regresar a las cosas que hacíamos cuando andábamos de novios. Yo estaba de novio, vivía aquí, y mi novia vivía en Ciudad Obregón. Mi esposa vivía en Obregón. Entonces, no iba cada semana porque estábamos ahorrando para casarnos. Pero cuando iba a la casa de mi hermana, que estaba enseguida de la casa de mi mamá, y le pedía los tenis prestados a mi cuñado para ir bien en línea, ¿no? Y me ponía sus tenis y ya llegaba la visita acá, tirando rostro con los tenis de mi cuñado, ¿no? Y me iba en el camión o como fuera. Pero tenemos que hacer aquellas cosas que el amor nos movía a hacer, que no eran una obligación o una carga, que no era porque hoy tuviéramos una obligación de predicar a la gente o de dar una enseñanza. Era producto del afecto, del deleite que teníamos en el Señor. Acuérdate, arrepiéntete, haz. La advertencia: si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Se acuerdan los 7 candeleros? Ok, representan las 7 iglesias. ¿Qué significa eso? Muy fácil. Cuando una iglesia pierde el amor, pierde la luz también, tarde o temprano. Cuando una iglesia no ama al Señor y no ama a la gente, tarde o temprano esa iglesia no va a servir para nada. Aunque siga diciendo iglesia afuera, aunque sigamos reuniéndonos aquí, deja de ser iglesia. ¿Sí me explico? Si no hay amor por Cristo y no hay amor por la gente, somos un grupo, somos una reunión, pero no somos una iglesia. No hay efectividad, no va a ser luz a la ciudad, no va a cumplir el llamado para el cual el Señor lo ha hecho. Ahora, tristemente, de esas 7 iglesias que estaban ahí, ¿sabes cuántas hay? 0. Ninguna. Al día de hoy ya no existen esas iglesias. De hecho, el 98% de la población es musulmana en Turquía. En ese lugar donde estaban las 7 iglesias, donde estaban esas iglesias importantes, hoy no hay más que un 2% de cristianos. ¿Por qué? Porque el Señor cumplió su palabra. Y no es la única. Todos los años alrededor del mundo hay iglesias que se apagan. ¿Por qué? Porque si nos volvemos profesionales de la iglesia, nos olvidamos del amor, y entonces, si no hay amor, tarde o temprano se va a ir la luz. No esta, ya se nos ha ido mucho, pero la luz de Cristo, que es la que nos ha llamado a mostrar al mundo. Esa es la advertencia. Ahora, a pesar de todo, en el versículo 6, Jesús le vuelve a reconocer algo que no se da en los otros mensajes, pero Jesús le vuelve a reconocer y le dice a Éfeso como: no te agüites, sabes que estamos en el mismo equipo. Verso 6, tienes esto, aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Está bien, o sea, échale ganas, ahí la llevas, estamos en el mismo equipo, no te agüites. Los nicolaítas no sabemos mucho de ellos. Algunos dicen que eran seguidores de Nicolás, uno de los diáconos que se menciona en el libro de los Hechos. No hay ninguna prueba de ello. Lo que sí sabemos es que se asocia con enseñanzas falsas, posiblemente con inmoralidad. Pero la iglesia de Éfeso dice: odio las obras de los nicolaítas, no a los nicolaítas, odio las obras. Y Jesús le dice: odias lo que yo odias. Vas bien, pero te falta amar. Está bien, no te agüites, échale ganas. Y después de esto, en el versículo 7, viene el llamado a escuchar y la recompensa. Verso 7 dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Algo que va a repetir en cada mensaje. Aunque el mensaje llega a la iglesia, Jesús lo personaliza. Y hoy el Espíritu está hablando a la iglesia. La pregunta es: ¿qué te dijo? ¿Qué es lo que te está diciendo el Espíritu? Dice: el Espíritu está hablando, oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Se acuerdan del árbol de la vida? Está en el libro de Génesis, en Génesis 2, cuando después de la creación se menciona que estaban esos árboles que tenían los frutos. Por causa del pecado se cierra el acceso a ese árbol, pero luego en capítulo 22, en el libro de Apocalipsis, dice que ese árbol va a estar en la nueva ciudad, en la nueva Jerusalén, en la nueva creación, va a estar accesible, las hojas van a traer sanidad. Y básicamente este árbol representa las bendiciones de la vida eterna. Lo que representa es el beneficio de estar en comunión con el Señor. Y cada una de las cosas que se mencionan como
recompensa de los que venzan en esos 7 mensajes tienen que ver básicamente con aquellas bendiciones que disfrutan los creyentes o que van a disfrutar escatológicamente, es decir, al final de los tiempos. Y sirven de alguna manera para mostrarnos 2 cosas. Primero, todos los creyentes estamos en una batalla. Pablo lo dijo en Efesios 6. Estamos en una lucha. Lo dijo Apocalipsis al principio. Vamos a recorrer la cortina para que veas que cuesta seguir a nuestro rey, al rey que no vemos. Cada día tenemos que decidir si lo vamos a seguir o no. Todos los días vamos a decidir si seguimos al rey o si seguimos al emperador, la cultura, la economía, la política, nuestros deseos, nuestros beneficios. Todos los días tenemos que luchar y tomar decisiones. Por eso habla al que venciere. Es un término militar, también se usaba para los deportes, las competencias, y dice, al que venza va a disfrutar de cada uno de estos beneficios. Que allí, por ejemplo, menciona comer del árbol de la vida. Si te vas al versículo 11, dice, el que venza no sufrirá daño de la segunda muerte. Si hemos nacido 2 veces, nada más morimos una, ¿no? Así dice el dicho. Si te vas al versículo 17, dice que al que venza le va a dar de comer el maná escondido, una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo, y así sucesivamente. 2 cosas, estamos en una lucha, primero. Segundo, hay recompensa para los vencedores. Hay recompensa para los vencedores. Y este catálogo de mensajes es para que cada día tú y yo decidamos, nos evaluemos, escuchemos lo que dice el Espíritu Santo y entonces tomemos una decisión. Y si vencemos, si permanecemos, tenemos certeza de que va a haber una recompensa para todos. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Le voy a pedir que venga por favor al grupo de alabanza. Te voy a invitar para que ahí en tu lugar tomes un tiempo para meditar. Cierra tus ojos y te vuelvo a hacer la pregunta. El día de hoy, ¿amas más a Jesús que cuando lo conociste? ¿Puedes acordarte de esos días cuando experimentaste por primera vez su amor, su perdón, su gracia? Cuando supiste que había muerto por tus pecados, cuando supiste que Jesús en la cruz pagó tu deuda para que fueras reconciliado con Dios el Padre y para que tuvieras ahora herencia con los santos dentro de la familia de Dios. Trata de recordar nada más qué es lo que hacías. ¿Cuánto tiempo pasabas adorándole? ¿Qué gratitud manifestabas para con Él? A lo mejor eran cosas muy sencillas, no sabías tanto de la Biblia, a lo mejor no tenías mucho conocimiento, pero disfrutabas de saberte amado, el saber que tenías acceso a su presencia, el saber que tu Espíritu Santo ahora estaba morando en ti y podías adorarle, le cantabas, a lo mejor solamente conversabas con Él, cualquier problema corrías, lo exponías delante de Él, le pedías ayuda. A lo mejor no conocías mucho, pero era algo genuino. Y el punto es que si el día de hoy no lo amas más, que entonces tú y yo tenemos un problema. Tenemos que reconocer que a lo mejor nos hemos olvidado, hemos perdido ese primer amor que era primero en prioridad y era primero en intensidad. No había nada más importante que Jesús. No había nadie que amaras más que a Jesús. Si tú como yo puedes ver que quizá el amor ha menguado, también necesitas arrepentirte. Y si es tu caso, pídele perdón a Dios ahí. Su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Señor, queremos pedirte perdón. Yo te pido perdón, Señor.
porque aunque con el tiempo te he conocido de una manera distinta, puedo decir que te conozco más. Quizás, Señor, mi amor no sea más intenso que cuando te conocí. De hecho, Señor, posiblemente sea menor. Quizá me he involucrado tanto haciendo tu obra, haciendo la obra del Señor, que me he olvidado del Señor de la obra. Señor, perdóname. Y perdónanos como iglesia, Señor. Si nos hemos desviado, si nos hemos enfocado en las cosas que son secundarias, antes que en ti, que es la razón de todo esto que hacemos. Señor Jesús, si, aunque predicamos que tú eres el centro, si tú no eres el centro de nuestra vida, si tú no eres el centro de esta reunión, Señor, y de todo lo que hacemos, perdónanos, Señor. Queremos que tú seas la razón de todo lo que hacemos. Que tú seas, Señor, lo que nos mueve para servir, lo que nos mueve, Señor, para hacer cada actividad. Llévanos a hacer las primeras cosas, que podamos en humildad, Señor, humillarnos delante de ti, como cuando te conocimos, Señor, que podamos buscarte, que podamos anhelar pasar tiempo en tu presencia. Señor, sabemos que como creyentes no somos llamados a una relación emocional puramente, Señor, pero el conocerte a ti no quita las emociones de nosotros. Señor, que todo nuestro ser pueda estar rendido a ti, que podamos amarte como tú pides con todo lo que somos, Señor, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra fuerza, con todo, Señor. Que tú seas glorificado en nuestra vida. Señor, más que por las amenazas, lo queremos hacer porque tú eres digno. Señor, porque tú lo mereces, por lo que tú has hecho, Señor. Queremos responder a tu amor, porque te amamos solo porque tú nos has amado primero. Señor, te amamos porque tú nos has buscado. Porque aun cuando no lo merecemos, tú nos amaste desde el principio. Y nos atrajiste a ti, Señor, con tu amor, con tu ternura. Abre nuestro oído, Señor, que podamos escuchar lo que el Espíritu dice. Que podamos escuchar y responder como tú te mereces, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno
nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Señor, solo tú eres digno. Tú eres el único que puede saciar, Señor, nuestra alma. Tú eres lo único que verdaderamente necesitamos. Señor, que podamos anhelarte con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Sabemos que tú nos anhelas, Señor. Tú eres un Dios celoso. Tú anhelas, Señor, que nosotros estemos contigo. Tú nos has llamado a que te amemos, porque tú nos has amado también, Señor. Que podamos ser atraídos a ti, Señor, con esos lazos de amor. Que podamos anhelarte, Señor. Que podamos desearte. Que podamos vivir cada día tu presencia, Señor, siendo llenos de ti, el único que puede verdaderamente saciar el alma. Te damos muchas gracias, Padre, por tu paciencia, por ese amor que manifiestas cada día con nosotros, Señor, por esa ternura que tú tienes para con nosotros y la manera en que nos hablas y cómo nos perdonas, Señor, y tienes tanta paciencia con nosotros cuando fallamos. Te bendecimos, Señor. Reconocemos que solo tú eres digno. Recibe la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Y bendice a tus hijos. Bendícelos, Padre. Aquellos que están luchando en su mente, aquellos que no han podido, Señor, rendirse a ti.
Aquellos que quizá puedan ver su miseria, Señor, su angustia, y no han encontrado el consuelo, que el día de hoy puedan refugiarse en ti, Señor, en tu amor, en tu gracia. Señor, los que no te han conocido, que puedan ver que tú eres un Dios que salva, aquel que cubre multitud de errores, multitud de pecados con su gracia, que puedan experimentar tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que puedan saber que tienen un Padre, un Salvador, un Dios que está vivo y está presente y que conoce lo más profundo de cada corazón. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchaste El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook.com/amorfraternal.org.